Hola.
Buenas tardes. Buenas. Eh, ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, Magdalena, Agustina, Hola. Salomé, Vicky. Un gusto saludarlas y agradecerles que estén esta tarde con nosotros. Estamos transmitiendo en la página de Facebook de la Alliance Française, de la Alianza Francesa de Salta. Eh, en directo tenemos muchas personas, más de 30, que nos están observando, que nos están escuchando, en este encuentro que la Alianza Francesa y el Institut Français d'Argentine, la Embajada de Francia, a la cual represento, quieren ofrecerle, en particular a la comunidad de profesores de francés, pero a todo el público de la Alianza, de Salta y de todas las partes del país que nos están seguramente mirando. Un fuerte saludo para todos, un gran cariño y las gracias por estar con nosotros. Como les decía, yo soy Luis Blanco Cook, trabajo en el Institut Français d'Argentine, en la Embajada de Francia, eh, donde tenemos un plan que le llamamos Plan Estratégico Educación y Lengua Francesa dentro de todos los campos de cooperación que existen en la relación bilateral entre la Argentina y Francia, y ese plan, que es de 4 años, que empieza ahora en 2020 y termina en 2024, reserva un capítulo especial para la francofonía. Y me ha parecido y hemos encontrado en el Institut Français interesante poner en valor el trabajo que desde el Instituto Juan Ramón Fernández y la ciudad de Buenos Aires, donde se dictan las carreras de traductorado y profesorado de francés, eh, existe desde hace un tiempo a través del grupo de trabajo que se denomina CEF, Centro de Estudios Francófonos, poner en relieve la existencia de este grupo, de las tareas que están llevando adelante, como una manera de empezar a trabajar, de abrir el surco en esta línea de trabajo que les digo que tenemos nosotros desde la propia embajada alrededor de la francofonía. Entonces pensamos que estaría bueno contar con la participación, con el testimonio, con la reflexión de las 5 docentes que integran este grupo de investigación y de difusión del IES, del famoso Lenguas Vivas de Buenos Aires, eh, para empezar a trabajar un poquito algunas de los puntos que nos parecen interesantes poner en la mesa de discusión acerca de qué pasa con la francofonía, cuál es el lugar de la francofonía, tiene un lugar la francofonía en la educación argentina, en las aulas de lengua francesa, fuera de ellas, que se dictan en la escuela primaria, en la secundaria, en la formación superior, en las universidades donde hay cursos de francés. ¿Qué pasa con la francofonía? En particular, ¿por qué nosotros hemos incluido este eje como un eje de trabajo específico desde la embajada? Parte de una observación que venimos, que resulta de una acumulación de años de recorrer el país y de charlar con profesores y trabajar con profesores de francés y con instituciones donde se enseña el francés, la red de alianzas francesas, los centros universitarios de idioma, las asociaciones de profesores de francés, los departamentos de lenguas de las universidades. El francés está presente en una cantidad de espacios institucionales muy fuertes en la Argentina, conoce momentos, épocas y demás, pero tiene una irrigación del territorio grande. Eh, y uno de los argumentos con los cuales se presenta, se justifica, se explica, se defiende cuando hace falta la presencia del francés en esos espacios, es el de la francofonía, probablemente empujados un poco por la experiencia, a veces de espectadores, a veces no, de lo que sucede con la difusión de la lengua inglesa en la Argentina, en todo el mundo, pero en la Argentina en particular, donde uno de los argumentos
que más popularmente se enarbolan para promocionar su aprendizaje es su carácter internacional, su valor de herramienta de comunicación mundial, es que empujados un poco por esa misma fuerza, encontramos en la francofonía, en la explicación de esta presencia del idioma francés en los 5 continentes, un argumento para presentarlo, defenderlo, como les decía recién. Eh, Ahora bien, quizás donde se nos abre una pequeña pregunta es en qué sucede en la realidad en las aulas, porque el desarrollo de una lista de argumentos donde se mencione esto eh, tiene sentido, se sostiene y probablemente influya en las decisiones que se van tomando a distinto nivel, pero la consulta, la pregunta, el debate se abre a qué traducción, qué correlación tiene este argumentario en lo que sucede dentro del aula cuando el profesor de francés toma su clase, cuando prepara su programa, cuando se reúne con los colegas y define una orientación, cuando las instituciones que prescriben el currículum estudian las modificaciones y cambios en los distintos niveles que sean. Es decir, con qué penetración real del concepto de francofonía nos encontramos en la educación argentina a nivel, como les decía, de las aulas donde los estudiantes toman sus clases de francés o de las aulas donde se forman los futuros profesores de francés. Y probablemente en eso nos vayamos a concentrar después más específicamente. Eh, a mí me gustaría decir que la sensación con la que nos quedamos es a la vez halagadora y un poquito un signo de interrogación desde el lugar de Embajada de Francia y de Instituto Francés de Argentina. Y tiene que ver con lo que, por ponerle un título un poco rimbombante, en alguna ocasión hemos llamado eh, la, el tropismo de Francia, el tropismo a veces exacerbado, la atracción, la potencia, la fuerza con la cual los docentes de francés argentinos van a referirse, remitirse, volverse a Francia, a su producción, a su pensamiento, a su historia, a su cultura o sus culturas, y van a en realidad dejar arrinconada, por ponerle alguna palabrita, al resto de las expresiones de lengua francesa. Y cómo esa paradoja, por presentarlo también así, va a interactuar con el discurso que por el otro lado se permite sostener. Pero tampoco nos gustaría detenernos únicamente en ese inicio de reflexión que tiene que ver con lo meramente instrumental, como el que reacciona en su argumentación siguiendo el discurso de lo utilitario, sino también indagar, y es un poco de eso que me gustaría bucear y aprender de lo que nos puedan contar las 5 profes, sobre cómo la francofonía es una plataforma para ir más allá, para salir de lo instrumental y ir a ver a la francofonía como una oportunidad de expansión para el docente y para los estudiantes, con el potencial de emancipación, de libertad que eso implica dentro del dispositivo educativo y de la posibilidad que ese dispositivo pone ante los estudiantes de aprender un idioma como el idioma francés. Luis, Sí, ahora... creo que están pidiendo cámara. Sí, ahora Okay. vamos... No sé por qué yo la fantástico. tenía y las colegas no. Misterios informáticos. Vamos entonces a iniciar este diálogo. Gracias, Bea. Eh, con todos vamos a habilitar las cámaras, efectivamente.
Ahí vamos. Nos podemos ver de nuevo. Estaban. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero sobre lo cual me gustaría que pudiéramos conversar es, porque pienso que tiene conexión con lo que acabo de preguntar y quizás Magdalena nos pueda comentar, es cuál es la génesis del CEF. De qué observaciones o de qué anhelos parten este grupo de profes para ir conformándose y armar lo que hoy es el CEF. Ahí va. Bueno, ante todo, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Estamos todas contentísimas de estar, bueno, charlando del CEF y en contacto con la Alianza Francesa de Salta. Justamente después vamos a hablar del asunto, pero uno de los objetivos que tenemos es estrechar lazos con todo el país, así que para nosotros es una gran alegría esta posibilidad. Bueno, con respecto a la génesis del CEF, tomo la palabra yo, pero por cuestión fortuita, después las colegas van a seguir completando. Nació un poco por un lado, de una serie de circunstancias fortuitas y de un deseo que ya había en nosotras, ¿no? De que existiera un espacio donde poder formarnos, aprender y justamente después difundir todo lo que sería la francofonía. Más en particular, yo durante muchos años, como 15 años, tenía un programa en Radio Nacional en francés, y entonces en ese marco hacía muchísimas entrevistas, ¿no? Entonces tenía muchos vínculos con gente que venía de Canadá, de Suiza, de lugares bastante, y obviamente de Francia, ¿no? Cada vez que venía alguien de alguno de esos países, algún artista, algún escritor, algún profesor universitario, lo trataba de llevar a la radio para que hablara. Y cuando dejé de hacer ese programa, me quedó ese vínculo, y la gente me seguía mandando pedidos, me avisaban, por ejemplo, de la Embajada de Suiza que había un escritor, y yo les decía, mira, ya no hago más ese programa, así que no puedo invitarlos, no tengo dónde hablar con ellos. Y hubo una escritora suiza, justamente, una chica joven, que insistió mucho. Yo le decía, mirá, no hago más este programa, pero insistía tanto que le dije, bueno, tomemos un café. Y hablando con ella, tomé conciencia de lo poco que yo sabía, nada directamente de lo que es la literatura suiza. Creo que fuera de Rousseau no conozco a nadie. Y entonces pensé, a esta chica la voy a llevar al lengua para que hable con mis alumnos, ¿no? Y entonces así vino esta chica y así me dije, bueno, pero por ahí todo ese capital que acumulé durante todos esos años de contactos, ¿no? De gente que se me acerca espontáneamente, tal vez pueda venir al lenguas. Y los alumnos estaban contentos con eso. Eso fue como en lo personal, como un poco un primer vínculo, ¿no? Una primera idea de trasladar por ahí todo ese capital francófono a otra institución donde yo me formé y donde me desempeñaba. Y lo hablé inmediatamente con Beatriz Couto, ¿no? Y le comenté, y Beatriz, todavía me acuerdo que le brillaron, se le prendieron los ojos así, así, y es porque ella era una lectora de todo lo que es la literatura francófona, pero impresionante. Ella siempre nos comentaba, nos traía, y yo le decía a Beatriz, algún día cuando tenga tiempo, me tenés que hacer una lista para que me ordene y me ponga a leer. Y entonces, hablando así, después me acordé, por ejemplo, de que con Vicky también siempre hacíamos proyectos de que vinieran sus alumnos a la radio y hablábamos del tema de la francofonía, porque ella también estaba empapada de eso, y al final dijimos, bueno, hagamos algo acá dentro de lenguas más formal, y bueno, le dimos esa forma, y la institución enseguida nos apañó, nos dijo que sí. La verdad, bueno, la secretaria académica, Mónica Herrero, sigue siendo como una gran ayuda y un apoyo, y está siempre acompañándonos para que eso se pueda hacer y para que tenga un lugar institucional, porque evidentemente uno por ahí tiene entusiasmo con un montón de cosas, pero está bueno que tengan un lugar concreto, que las instituciones le den un espacio, y también para nosotras tomarlo con el rigor que se merece para los alumnos, para el Lenguas Vivas, ¿no? Es decir, que lo hagamos como un espacio, ¿no? De difusión, de formación, y más adelante esperamos de investigación, pero con cierta plataforma institucional, con cierta pertenencia institucional. Eso nos parecía importante, que no fuera simplemente como deseos, gustos de nosotras que existían, sino que fuera también algo que la institución adoptara casi que como estrategia y como política, ¿no? En favor de todo lo que representa también la francofonía y la importancia que hay para que los alumnos justamente tomen conciencia de todo ese universo y sepan y aprendan también a posicionarse ante él, tal vez.
Así que bueno, así fue como nació, digamos, ¿no? Ya, como deseos que ya estaban de antes, y a su vez ese momento que justo entre las tres coincidíamos con horarios, que eso también es una cosa muy azarosa, y empezamos ahí entre los pasillos a hablar del asunto y le fuimos dando forma, y al toque se juntaron Salomé y Agustina, se sumaron, que ellas también, seguro que lo van a poder compartir, también traían ellas sus propias lecturas, su propio interés por toda esta problemática, así que fue una convergencia como muy positiva, y enseguida en los docentes y en los alumnos el efecto fue muy, muy, muy bueno, porque vimos que existía esa necesidad y ese deseo, y que simplemente pusimos como el espacio para que eso se pueda desarrollar, pero que ya existía porque la respuesta de los alumnos, de los colegas, de la comunidad cercana a Lenguas Vivas siempre fue muy, muy positiva. Así que eso fue un poco el comienzo, y seguro mis colegas van a poder completar también con su propia trayectoria y también con cosas que seguro me estoy olvidando. Sí, además creo que ahí se sumaron, digamos, los deseos personales y a partir de los deseos personales fue haciéndose cada vez más consciente la existencia de una necesidad dentro de la institución y de la formación, ¿no? Y en este es un poco el camino que fuimos emprendiendo de nosotras descubrir, hacer descubrir, difundir, desde nosotras hacia la institución. Bea, justamente yo quería rescatar dos cosas que decía recién Magdalena, que tenían que ver con que yo pensaba, ella que es profesora de francés formada en el Lenguas y además licenciada en letras de la UBA, que tiene estudios de posgrado, está terminando un doctorado, se encuentra con que la literatura suiza, sacando a Rousseau, era un universo absolutamente desconocido. ¿Cómo es que vos, como docente de una institución argentina de tanta historia centenaria como el Lengua, en el profesorado de francés, pero francesa al principio, quand même, ¿cómo es tu observación y cómo podés completar esa mirada sobre la formación de los profesores de francés, en todo caso en la ciudad de Buenos Aires y en el Lenguas, a lo largo del tiempo que pudiste observar, vinculado a la francofonía? Y bueno, yo cuando, en Francia recibí una formación totalmente hexagonal, sin duda, sin lugar a duda. Eso ya remonta a muchísimos años. Después en mi formación en el Lenguas Vivas, fines de los años 80, también la formación era totalmente referida al espacio franco-francés y hexagonal. Desde ya que no queremos renegar de este espacio maravilloso y súper nutrido, y que además en general está en la formación, es la vía de adquisición por el amor a la literatura, a la escritura de todos los autores que escriben en francés, aunque tengan una relación a veces por su historia muy paradójica con la lengua francesa, pero no es casual que elijan al final escribir en francés, ¿no? Y para volver a la formación, no sé, algo anecdótico que realmente ilustra esto. Por ejemplo, en clases de fonéticas el referente era le français standard, le français neutre, esta etiqueta de francés standard, y era como la norma de la cual no había que salirse. Si un compañero venía de otro universo francófono en la cursada, yo recuerdo que se le intentaba corregir su variación del francés, ¿no? Bueno, eso era fines de los años 80, así, cuando estudié. Y bueno, ahora obviamente se cambió esta visión, se va flexibilizando y hay una apertura del horizonte, si bien hay mucho camino todavía por recorrer. Sí, puedo acotar algo. Hola, Luis. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Con respecto a la formación
la formación docente y la francofonía, es interesante ver un poco el cambio de los nombres de las materias, ¿no? Hacer un histórico, digamos, de los nombres de las materias. La materia que yo enseño hoy en día se llama Introducción a los Estudios Interculturales para primer año, después dentro del bloque está Perspectivas Interculturales 1 y 2. Estas materias hasta hace no mucho tiempo se llamaban Civilización 1, 2 y 3. Yo cuando hice el profesorado todavía se llamaban así, las chicas supongo que también cursaron Civilí. Hace unos años Civilización cambió de nombre, pasó a llamarse Introducción a los Estudios Culturales, y luego seguía Culturas Francesas y Francófonas 1 y 2. Hoy se llama, las últimas dos se llaman perspectivas interculturales, ¿no? Entonces esto es bastante elocuente, ¿no? Da cuenta de la perspectiva en la enseñanza, bueno, de la cultura, que no es una cuestión fácil, ¿no? Saber qué culturas enseñamos, cuando enseñamos el francés, ¿no? Hoy en día, bueno, estamos en la didáctica de las lenguas en un enfoque intercultural, que a lo que apunta es justamente a la deconstrucción de las representaciones que tenemos todos, primero como miembros de una cultura y de una sociedad que vehicula esos clichés, esos estereotipos, como docentes, y bueno, los estudiantes también vienen, ¿no?, con sus representaciones a cuestas cuando empiezan la formación. Entonces la idea desde esta perspectiva intercultural es justamente deconstruir esas representaciones previas, descentrarse de su propia mirada, sin negarla, pero tratar de centrarse para poder interactuar con esos otros universos culturales, y bueno, y la francofonía es parte, ¿no?, de esos universos culturales a los que pretendemos acercarnos. Pero bueno, vale decir que es todavía un terreno nuevo para todos, no solo para los estudiantes, sino también para nosotras como docentes. Es un ámbito en el que nos estamos formando, y bueno, esto confirma la pertinencia del Centro de Estudios Francófonos también, ¿no? El interés de este proyecto en el que estamos embarcadas. Vos mencionabas, Luis, de que el Lenguas es una universidad, es una institución centenaria, y sí es centenaria, y a su vez estuvo, no digo a la vanguardia, pero siempre estuvo como como muy consciente de todas las problemáticas que tienen que ver con la enseñanza de las lenguas extranjeras, con la traducción. Sigue siendo, por suerte, una institución con un prestigio que es merecido, y nos parece que justamente, o sea, cuando hubo el cambio del plan de estudios, estuvo muy bueno eso, que le cambiaran el nombre, ¿no? Como dice Vicky. A la literatura también, se dejó de llamar literatura francesa y se empezó a llamar literatura francesa y francófona, literatura en lengua francesa. Y eso estuvo muy positivo, pero claro, evidentemente a veces hay un desajuste entre la voluntad, que era la de la institución, y la de los colegas que hicieron esos planes de estudio nuevos, que son muy valiosos en muchos puntos, y lo que podía pasar en la realidad, pero no porque hubiera resistencia de parte de los docentes, y eso se mostró ahora, porque justamente cuando empezó a existir el CEF, todo el mundo se mostró en general como muy entusiasta, y todo el mundo empezó a decir, sí, yo leí, yo hice un curso alguna vez, y había evidentemente mucho interés. Lo que pasa es que es un universo tan complejo, ¿no?, tan amplio, tan extenso, que evidentemente hay que hacer todo un trabajo primero también como de formación, de apropiación de todo eso. Entonces nosotras por ahí tenemos ese primer objetivo, ¿no?, como de ir explorándolo, ordenándolo, traer todo lo que ya hay en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Mar del Plata tenemos un colega, Francisco Ayelo, que es investigador del CONICET, experto en las literaturas caribeñas, y él vino al CEF precisamente a hacer toda como una especie de clase de introducción. Entonces, un poco es eso, es aprovechar todo lo que ya hay para ir formándonos en una cosa muy lancasteriana, que es propia de nuestro país y es propia de América Latina, ¿no?, de que en general como que los alumnos más avanzados van formando a los menos avanzados, ¿no? Y en esa lógica estamos nosotras también como docentes, ¿no? Como decía Vicky, estamos nosotras mismas repensando, reviendo, ampliando.
y en un contexto donde efectivamente vos lo decías, Francia es un faro, es un país que genera, que suscita un interés que no ha menguado, pero de todas maneras tenemos siempre no tantos alumnos que quieren estudiar el profesorado de francés, y por ese motivo también muchas veces se habló como que hasta de unirlo con el Joaquín B. González, de suprimirlo. Entonces nos parecía también importante que la gente que de pronto tenía interés por el francés supiera que no era solo Francia, y Francia ya es un montón, pero que también es todo este gran universo que en muchos puntos nos interpela como argentinos y latinoamericanos, tal vez más que Francia, porque son países por ahí más cercanos, son países que han tenido una historia parecida a la nuestra, pertenecen al tercer mundo, entonces es como que de alguna forma el objetivo también era ese, porque fue justo en el año donde se planteó el UNICABA, dijimos, bueno, esta es nuestra respuesta, es decir, bueno, el Lenguas, ¿no?, sigue siendo una institución que quiere formarse, que quiere investigar, y a su vez que ofrece esta posibilidad, ¿no?, de ofrecer lo mejor y seguir pensando y seguir ampliando, y que vengan nuevos alumnos también, por ahí convocados desde ese otro lugar. Sí. Y si puedo meter un toquecito también a lo que dicen las compañeras, gracias también y hola a todos. Digamos, nosotras hablamos mucho de la situación de Lenguas y de Capital porque es la que conocemos, donde nos movemos, ¿no? Es la institución donde estamos ancladas, pero también, digamos, este movimiento de pensar, digamos, de deconstruir un poco estas cuestiones que decía Vicky, estos imaginarios, estas ideas preconcebidas que hay detrás de qué es lo que enseña el docente de francés, ¿no?, qué cultura vehicula, etcétera. Es un movimiento que se da a lo largo y ancho del país, ¿no? Para este encuentro estuvimos revisando un poco al azar planes de estudios de otras universidades y institutos de formación docente del país, que son muchísimos, y en los últimos cambios de los planes de estudios aparecen también estos cambios en los nombres de las materias, ¿no? O sea, de golpe dejan de ser, por ejemplo, civilización francesa y se pasan a llamar, no sé, culturas de habla francesa o francófona, como decía Vicky, ¿no es cierto? Como que se ve que eso se está implementando a lo largo y ancho del país, o sea que efectivamente es algo que suscita mucho interés y bueno, digamos que es algo que se está planteando en el seno de todos esos institutos de formación docente. Y me parece que no es menor, digamos, pensar esto, que no es solamente que Buenos Aires está a la vanguardia, ¿no?, que es lo que hace un poco que Buenos Aires siempre sea como el foco de atención, sino que realmente es algo que atraviesa, digamos, es algo que están pensando, que se está pensando en todo el país en la formación docente, porque se busca formar docentes que tengan una concepción mucho más abierta, mucho más reflexiva, crítica sobre estos conceptos, ¿no? Sí, de hecho el 2017 también se creó en el Collège de France la Cátedra de Estudios Francófonos, o sea que capaz que fue no solo un movimiento tal vez solo de nuestro país, sino algo más general también, ¿no? Como que se vaya institucionalizando también en los ámbitos educativos y universitarios, ¿no?, la posibilidad de que la francofonía no sea simplemente como una especie de declaración, como así como de amistad fraternal entre todos los pueblos de habla francesa, no, sino que sea también un espacio de reflexión universitario, riguroso, con toda la complejidad que eso amerita, porque no es fácil, evidentemente, hay un montón de, como de conflictos, ¿no?, de posturas divergentes, y todo eso lo hace más rico. Y por ahí una acotación nada más con respecto a lo que decían las compañeras. Esos cambios de nombres también tienen que ver con pensar que los docentes de idioma no son personas simplemente que enseñan un idioma, ¿no?, a comunicar, a decir cosas en otro idioma, sino que forman parte de esa comunidad discursiva que es la que habla francés. Somos actores, como docentes, como alumnos, somos actores de la francofonía, y también para posicionarnos en ese ámbito es como que tenemos que conocer un poco, ¿no? Cuanto más sepamos dónde estamos, lo que es, también nosotros mismos vamos a poder interactuar y ubicarnos y avanzar para lugares que por ahí responden a nuestros intereses o a nuestros pensamientos, a lo que nos gusta. O sea que nos parecía que en ese punto era importante también eso. Genial. Último comentario al respecto. Muchas gracias de vuelta por la invitación y por compartir el espacio con nosotras.
la materia que yo dicto antes se llamaba lengua francesa y ahora se llama prácticas del lenguaje. Entonces ahí también vemos que hay un cambio de paradigma en la medida en la que se concibe la lengua como parte de una situación de enunciación con actores sociales. Entonces, si bien tenemos como estos ápices de reflexión, estos disparadores, y sabemos relativamente o creemos ver hacia dónde queremos ir, no sabemos del todo, digamos. Es un campo que estamos construyendo y son preguntas que nos hacemos y estamos como en proceso de construcción y de reflexión constante para hacernos cargo de la responsabilidad de la formación de profesionales, de formadores, que son referentes culturales en el caso del profe y que son como pasadores culturales para el caso de nuestros estudiantes de traductorado. Así que ese sería el espíritu del CEF. Un espacio de reflexión y de deconstrucción. Sí, me gustaría tomar esto último que vos estás diciendo y el planteo final de Magdalena para preguntarle justamente entonces cómo concibe el CEF, cómo entiende el CEF, cómo las 5 personas que lo llevan al hombro, cómo entienden la francofonía, qué es la francofonía, porque han surgido ya en todos los comentarios que vienen haciéndonos elementos muy esclarecedores, pero por ejemplo, al pasar, Magdalena también mencionaba cómo esto nos interpela en tanto argentinos, la francofonía, y esta francofonía que nos permite acercarnos a realidades culturales geográficamente más cercanas, más afines, o le podemos poner distintos epítetos a la sudamericana que nos toca vivir a nosotros, y comparada con la europea, por ejemplo, predominante. Sin embargo, además yo pensaba con las comunidades, por dar un ejemplo, las comunidades de la inmigración suiza que tenemos en algunos sectores del país, en la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos en particular, pero no únicamente, la lengua francesa, la francofonía, son una realidad que forma parte de la identidad de esas zonas del país, o si lo vemos de manera macro, de la Argentina también. Entonces, realmente el análisis de la francofonía puede adoptar dimensiones o perspectivas que entran por los 4 costados, no solamente esa cosa de la gran comunidad amistosa y de simpatía que mencionaba. Y además, esto a la luz de un hecho que no podemos dejar pasar desapercibido, que es un factor político más o menos significante o insignificante, pero que debemos, yo creo, tenerlo marcado en algún punto del radar, que es la adhesión en el 2015 de la Argentina a la OIF, a la Organización Internacional de la Francofonía, y que para mí también viene a aportarle al CEF una línea de argumentación favorable, una rayita más, como si hicieran falta, pero digamos, a favor de que el sistema de formación docente se plantee esta cuestión. Entonces, retomo todo esto para volver a plantearles, y en el orden que les parezca cómodo me van dando sus impresiones, cómo viven, cómo conciben, cómo imaginan, cómo expresan ustedes la francofonía. Bueno, si quieren arranco yo y de todas maneras vamos después acotando, agregando elementos entre todas. Bueno, como decías, es un término no del todo simple, es bastante complejo y hasta se puede decir polémico en algunos casos. Por ahí conviene hacer una pequeña historia primero del término. Es un término que se le atribuye primero a un geógrafo francés del siglo XIX, llamado Onésime Reclus, que sería el primero que habría usado este término en una de sus obras de geopolítica, en la que hablaba de Francia y sus colonias. Esto es interesante porque permite ver que en un primer momento la francofonía
no aparece como un espacio de intercambio, de solidaridad, de fraternidad, de valores compartidos y eso, sino como proyecto más bien de expansión colonial, ¿no? Después en los años 60, tras las independencias de los países colonizados por Francia, el término reaparece, pero esta vez en manos de personajes como Léopold Sédar Senghor, poeta senegalés, que fue además el primer presidente de Senegal después de la independencia. Y Senghor lo que intenta hacer es instalar este concepto de francofonía como un proyecto cultural, ¿no? Él va más allá de las problemáticas socioeconómicas o de las cuestiones que tienen que ver con las correlaciones de poder o con las disparidades materiales entre Francia y las excolonias. O sea, él lo que quiere instalar es que el francés es un bien común, es un tesoro que le pertenece a Francia y también a sus excolonias. Después, bueno, en los años 70, con la creación de la Organización Internacional de la Francofonía, y luego en los 80, lo que se instala también es, en este proyecto cultural, además del proyecto cultural, aparecen objetivos de orden más bien diplomático, ¿no? Pero bueno, cuando se habla de francofonía, en general lo que se puede referir, por un lado, desde el punto de vista, si se quiere, geolingüístico, a los países, a los territorios en los que se habla francés. El tema es que es complicado porque dentro de estos territorios el francés no tiene el mismo estatus, ¿no? Puede tener distintos usos por parte del Estado y de la población, ¿no? El francés puede ser lengua oficial, como es el caso en Francia y sus regiones y territorios de ultramar. En Senegal también es lengua oficial, en Bruselas, en Costa de Marfil, en Burkina Faso. Puede ser lengua cooficial, como es el caso de Camerún, de Ruanda, Haití, en Luxemburgo. Puede ser una lengua que tiene una presencia sobre todo en el ámbito académico, en países donde el francés no es más lengua oficial, pero se sigue usando en la universidad, como es en el caso de Argelia, otros países del Magreb que fueron colonia francesa. Bueno, también dentro de estos territorios la lengua puede ser el francés puede ser lengua materna o no, puede ser la lengua de la administración o la lengua de la escuela, ¿no? Como, bueno, es el caso en Haití, en Madagascar. Y bueno, y la segunda referencia cuando se habla de francofonía es a la Organización Internacional de la Francofonía, que es, bueno, una organización con distintos objetivos en torno a la difusión de la lengua francesa, donde esta organización está integrada por 88 estados y gobiernos que tienen distintas funciones, y bueno, nuestro país, de hecho, como decías, integra la Organización Internacional de la Francofonía desde el 2015, como país observador, ¿no? Ese es el estatus. Después vamos a hablar de la francofonía referida al ámbito literario, ¿no? Se habla de francofonía también para hacer referencia a los autores que están por fuera del territorio hexagonal de Francia, ¿no? Y es acá donde por ahí el término genera más controversia. Después vamos a mencionar un manifiesto en particular que se publicó en el año 2007 en el diario Le Monde, que tuvo el título de Pour une littérature langue en français, para una literatura mundo en francés, que fue firmado por 44 autores de distintas regiones de la francofonía. Pero bueno, es un término que genera por la diversidad de las realidades, ¿no? a la que ese término refiere. Claro, perdón, porque justamente por eso, ¿no? Porque es muy lo que encierra es muy heterogéneo, ¿no? Como contaba Vicky, por un lado, si pensamos en términos geográficos y el uso de la lengua en los países varía de miles de maneras, incluso al interior de países que a lo mejor no lo tienen ni siquiera como lengua oficial o cooficial, como podría ser Argentina, también hay francófonos en Argentina, digamos.
Y después, si pensamos en el ámbito literario, la heterogeneidad que encierra, ¿no? Que generalmente se dividen autores franceses por un lado y francófonos por el otro, tous confondus, ¿no? Como da igual que sean del Magreb, de la Polinesia, de las Antillas, de Quebec, etc. Entonces, eso de por sí ya es complejo, como es una realidad compleja y difícil de pensar. Y después, bueno, es una realidad compleja porque como, digamos, está atravesada por relaciones de poder también en su interior, entonces eso también complejiza mucho la cuestión del estatus de los distintos países o de las distintas culturas que están encerrados bajo el término de francofonía, ¿no? Eso, quería agregar. Quería acotar, una de las primeras actividades que tuvo el CEF justamente fue la visita de un profesor de la Universidad de San Pablo, Patrick Chardonnay, que habló justamente de la francofonía, y él estuvo interesante también porque en un punto fue lo que él dijo, así como a grandes rasgos, es que la palabra francofonía era una palabra como que había sido el resultado de una política lingüística hiper exitosa, porque había gustado y se había convertido en una especie de etiqueta que se le ponía a cualquier cosa, decía él, ¿no? Por ahí exagerando, pero él mencionaba el caso, creo que de una exposición de pintores ecuatorianos, que se llamó Exposición de Pintores Francófonos, y después él indagando vio que no hablaban francés ni tenían vínculo con Francia, pero que era algo que parecía lindo, que gustaba, ¿no? Que siempre es como un plus, que es una palabra connotada muy positivamente, en reglas generales, ¿no? Y que entonces, eso es lo que decía él, ¿no? Y es verdad, por un lado está eso, ¿no? Como que uno puede poner cualquier cosa, decía algo así dentro de la palabra francofonía, está lo que decía Salo, también todo ese mundo, todas esas relaciones de fuerza que atraviesan las lenguas, y no solo el francés, y también, ¿no? Además de todo lo que dijo Vicky, pensamos que es importante, respondiendo también a tu pregunta, Luis, que la francofonía es importante, creemos, no tomarla como algo externo, sino tomar como que nosotros somos francófonos, formamos parte de esta comunidad discursiva, y en ese sentido somos también actores, ¿no? Entonces es como que esa es lo que a nosotras por ahí más nos gusta. Nuestros alumnos no se piensen a sí mismos simplemente como gente que aprende una lengua extranjera, la incorpora, la trata de hablar, sino que por el hecho de hablarla, por el hecho de que esa lengua se va como pasa con cualquier otra lengua, eso no es propio del francés, se va de alguna manera como formando parte de nuestra propia identidad, nos va llevando a hacer lecturas, nos va transformando. Saber una lengua y acercarnos a todo lo que esa lengua culturalmente trae, nos va transformando como seres humanos, y entonces pensarnos como miembros, ¿no?, de esa gran comunidad, y también como actores, ¿no? O sea, más nosotros que estamos en una institución pedagógica, ¿no? Somos actores y también tenemos que tomar decisiones como tales, ¿no? Por eso de los programas, qué incorporamos, qué dejamos de lado, qué gestos hacemos, cómo incentivamos precisamente a que se cambien esas ideas respecto, ¿no? Por ahí a veces vetustas respecto del francés, ¿no? Entonces es como por ahí pensarlo así desde nuestra perspectiva, como algo que no está afuera, que no es simplemente la Organización Internacional de la Francofonía, no es simplemente los escritores, sino algo de lo cual formamos parte, ¿no? Que nos atraviesa, y que también tenemos que, por ahí eso, posicionarnos y contribuir, y bueno, lo que nos vaya surgiendo, pero de alguna manera siendo parte de ese entramado. Sí, perdón, justamente volviendo a lo que decía este manifiesto que publicaron los autores, una de las cosas que planteaban era separar la lengua de la nación, ¿no? O sea, dejar de hacer ese paralelo entre una lengua y una nación. La lengua le pertenece a todos los que la hablan, ¿no? Volviendo para retomar haciendo el vínculo con lo que decías recién, Magda, ¿no? De sentirse partícipe y apropiarse de esta lengua, sentirse francófono, ya que somos locutores también de la lengua francesa. El docente también le permite, me parece, pensar que enseña desde este lugar, salirse un poco de visiones utilitaristas de la lengua, ¿no? Que todavía atraviesan la práctica de muchos docentes, ¿no? Que por ahí todavía siguen diciendo que enseñan el francés para viajar, ¿no? Visiones como muy utilitaristas y concretas. Y pensar esto en términos de francofonía permite abrirse un poco de eso, de esa visión tan un poco simple, porque en realidad la lengua nos permite tanto más, ¿por qué limitarnos a eso? Y nos permite pensar esto, ¿no? Salirnos de
digamos, de nuestro lugar de confort y llegar a otros en plural, ¿no? Al otro, pero en plural, con sus distintas visiones del mundo, todas contadas a través de la misma lengua, ¿no? Porque no va a ser la misma visión del mundo que tenga un francés de París, que tenga no sé, un quebequense o que tenga un senegalés o lo que fuera, no va a ser la misma, pero todos la van a contar a través de la misma lengua. Y esa lengua también, digamos, si nosotros nos abrimos al concepto de francofonía, también salimos de la visión de una lengua estática, ¿no? Porque una lengua que es hablada por pueblos tan diversos en tantas partes del mundo, bueno, todas las lenguas necesariamente son cambiantes, pero esta gran cantidad de hablantes que tiene esta lengua hace que realmente es una lengua que constantemente está en cambio y en movimiento, y también, digamos, saber eso como docente permite llegar a la lengua desde ese otro lugar, ¿no? Como, y a los alumnos también les permite apropiarse de esa lengua desde otro lugar, no solo desde, bueno, esto no sé, aprendo cómo me puedo tomar un café de Champs-Élysées, sino que puedo aprender un montón de otras cosas, ¿no? Parece que también hay algo de eso que permite descentrarse, ¿no? Permite esto de pensar en términos de francofonía en este sentido. Y también con toda su controversia, digo, todo esto que decíamos antes, que el término sea tan polémico, también está bueno como docentes, porque nos obliga a reflexionarnos como docentes, como actores, como decía Magda, como decía Vicky, y también a los alumnos posicionarlos en ese lugar, ¿no? Como están utilizando esa lengua como actores también para decir cosas. Sí, y de hecho pienso, yo no hace mucho tiempo que estoy enseñando en el profesorado, pero lo he transitado como estudiante, y me da la sensación de que siempre vuelve el fantasma del nativo, ¿no? El nativo de donde nadie sabe, pero está como el nativo al que uno apunta como modelo, modelo inalcanzable, pues irreal, ¿no? Y entonces la francofonía nos da también estas herramientas para salir de la inseguridad y del saber que nunca vas a llegar a ningún lado, o nunca vas a llegar a este super docente, este super yo de la docencia, porque efectivamente es como la lengua estándar, no existe, son construcciones añejas, y creemos que este paradigma es superador porque justamente estamos en una multiplicidad lingüística y cultural. Y estos son los referentes que queremos convertirnos y que queremos formar también. Y quizás en un país como la Argentina, donde a veces hay una tentación un poco riesgosa de considerar la cultura argentina como algo monolítico, como de una sola pieza, y cuando en realidad en este territorio coexisten expresiones de una diversidad tan rica, en áreas urbanas y en áreas rurales, en el norte, en el centro y en el sur. La francofonía es para digamos, el impregnarse de la gimnasia de la diversidad que conlleva la francofonía. Es una manera para el docente de vivir el aula donde lo que reina es la hispanofonía, pero una hispanofonía que conoce límites, que conoce variantes, que conoce tonalidades, sonoridades de distinto tipo, y que cada una de esas variantes, sonoridades, está hablándonos de algo en especial con relación a esa diversidad del territorio argentino. Tienen en la francofonía el docente un ejercicio, un ideal para poder bucear de manera constructiva, pacífica o pacificadora en ese espacio de diversidad que le presenta un aula en este país, y para pensarla y pensar ese sistema en el cual trabaja. Sí, algo básico que siempre se enseña a los profesorados, esto lo digo como recordando lo que me enseñó Vicky cuando fue mi docente en el profesorado,
la interculturalidad, digamos, la perspectiva intercultural lo que permite es acercarse, digamos, al otro y de ese modo verte a vos también desde otro lugar, ¿no? Ese doble movimiento. Y me parece que esto es un poco eso, relacionándolo con lo que decís, ¿no? El hecho de poder ver una lengua en su multiplicidad permite volver y ver la propia lengua en su multiplicidad, ¿no? Salirse de esos paradigmas tan limitantes que tenemos a veces, ¿no? Que uno a veces ve y hay gente que dice, bueno, pero la RAE dice tal, bueno, pero la RAE no dice todo sobre la lengua, ¿no? Las lenguas están vivas y en un país como Argentina, de punta a punta, hablamos muy distinto y está bien que así sea, es parte de nuestra variedad. Y también me parece que eso, lo que permite el aula de lengua extranjera, en nuestro caso el francés, pero en general, es ese movimiento, ¿no? Es poder dar la vuelta completa para volver a verse uno también en esa multiplicidad y aceptarlo y valorarlo, ¿no? Eso está. Lamentablemente el tiempo se está volando de una manera que impresionante, no puedo creer. Y me gustaría ir avanzando hacia otro tipo de reflexiones después de haber redondeado un poco la idea sobre cómo mirar la francofonía desde distintos lados. Me gustaría avanzar hacia otros terrenos que bajen esta conceptualización a lo cotidiano del aula, de a poco, vamos de a poco. Una observación personal muy acotada tiene que ver con que un espacio donde, desde mi óptica, la francofonía ha encontrado más rápidamente un nicho donde colarse y aparecer con más frecuencia en los currículums de los profesorados y demás, es en la literatura. Es donde más se observa en los encuentros de profesores, en las carreras de formación, que aparece la palabra francofonía y que se trabaja efectivamente. Me gustaría que compartan algunas impresiones sobre efectivamente el potencial que la literatura le ofrece a este trabajo, a este remar por incluir la francofonía dentro del paisaje y de la estructura del profesor de francés, y también si ustedes tienen identificados límites. En su momento Bea mencionaba de manera anecdótica pero muy precisa el tema de la fonética, digamos, de la enseñanza de la pronunciación y la didáctica de la fonética del francés en la formación de los docentes, y lo mencionaba como un espacio donde la francofonía en su momento no entraba, y bueno, aparentemente ahora hay cosas que se van quebrando. En fin, volvamos, literatura, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué les parece? Bueno, creo que estamos las cinco convencidas de que es un gran camino de apertura hacia la diversidad, hacia el descubrir la pluralidad, ¿no? Hay trabajos de investigadores que ponen títulos a sus trabajos que son muy, muy elocuentes. Primero, el uso del plural, literaturas francófonas, ¿no? Y se alejan de literatura francesa versus literaturas francófonas. Pero en realidad, cuando hablan de literaturas francófonas, más bien toman en cuenta justamente toda esta diversidad. Y buscan en un universo que es totalmente heterogéneo convergencias. Otros títulos de trabajo se llaman también, por ejemplo, convergencias francófonas. Entonces, es una vía de acceso a la pluralidad y a la reflexión, porque en las obras se ve reflejado toda esta diversidad. Diversidad geográfica, de problemáticas históricas y políticas, y entonces todo esto se ve plasmado en las obras, en su contexto, que se inmersa directamente en esas poéticas. Y todas lo que sí tienen además es temáticas que por ahí pueden ser recurrentes según las zonas, como por ejemplo el exilio, el hecho de pasar de una lengua a otra,
la temática de las mujeres en ciertos universos, obviamente la historia de la colonización, la descolonización, la problemática de las paradojas o las ambivalencias de las nuevas generaciones, de los descendientes de los inmigrantes en Francia, por ejemplo, que están como se sienten a veces atrapados entre la tradición y la modernidad. Y la lengua francesa de por sí es un tema que se plasma en muchas de las obras. Y ahí hay un camino, un terreno muy rico de observación, ¿no? Porque se hacen como, la lengua a veces se hace personaje en la obra. Y la diversidad lingüística aparece en muchas obras. Transcurre, por ejemplo, uno puede observar cierto grado mayor o menor de hibridación, de mestizaje lingüístico, que refleja esta pluralidad. Pueden aparecer, por ejemplo, palabras no traducidas, porque se considera por el narrador o autor como no traducibles, palabras en otro idioma que están traducidas, palabras en otro idioma que están explicadas, o palabras en otro idioma que están dichas, pronunciadas por un personaje y otro personaje explica que no entiende nada. Entonces todo esto está latente, ¿no? Y bueno, la presencia del mestizaje a veces está muy pronunciada. Un ejemplo emblemático es el de Patrick Chamoiseau, que llega, bueno, hay teóricos que llegan a hablar de la chamoisificación de la lengua, porque obviamente es de Martinica, entonces introduce palabras del criollo, pero además de palabras en criollo, a veces crea palabras con un aire de criollo. Entonces, esto, bueno, lleva a producir un efecto de extrañeza, que puede ser una extrañeza seductora, que puede también producir rechazo en el lector, muchas veces seduce, pero es una extrañeza que es presencia misma de la diversidad y de ese tejido de lenguas que existen, de esas relaciones, y que es buscado obviamente por el autor, narrador, a través de los personajes. Y bueno, la lengua francesa en la literatura obviamente no puede estar, está marcada por la variación según las zonas geográficas. Entonces la variación es un gran tema. A veces, por ejemplo, si uno piensa en la literatura de Quebec, autores que justamente buscan mostrar y en sus obras el sello de su literatura para diferenciarse justamente del francés del hexágono. Y entonces uno puede decir que los autores son pasadores de lengua, pasadores de culturas, y que se apropian el francés, lo modifican, lo enriquecen. Algunos llegan a hablar justamente de ponerle el plural a las lenguas francesas en este sentido. O sea, creo que es un terreno para observar y pensar y enriquecerse muchísimo frente a esta pluralidad. Bueno, también a través de la literatura uno ve la temática de la recepción, que muestra también que es muy compleja la recepción de esas obras en su lugar de origen, en Francia. Kundera decía que los autores francófonos tienen que crear las condiciones de su visibilidad. Hay investigaciones sobre los modos de consagración de las literaturas francófonas en Francia. Entonces, bueno, uno ve ahí también que hay complejidad y que hay una problemática, ¿no?, de esas literaturas. Si bien también uno nota, hay una evolución. Magda, nombrabas el Collège de France con la creación de la Cátedra de los Mundos francófonos. También hubo creación de la Cátedra de Creación Artística, y el primer autor convocado fue Alain Mabanckou. Y Alain Mabanckou, el título que le puso a su lección inaugural fue
muy simbólica. Él es bastante irónico, digamos, cuando se siente, manifiesta sus compromisos, lo hace con cierta ironía. Y el título de su lección fue Lettres noires de ténèbres à la lumière, letras negras de las tinieblas a la luz, ¿no? Al ser invitado por el Collège de France a hablar de literatura africana. Es todo un símbolo, ¿no? Y qué sé yo, uno puede nombrar también otros avances en el tema de la visibilización a través de los premios que se multiplican, pero bueno, a veces son criticados, pero tienen esta función de dar cada vez más visibilidad. Y uno puede sentar, por ejemplo, algo que creo que no es muy conocido todavía en Francia, pero que el propio premio Goncourt tiene hijitos que tiene por nombre la elección del Goncourt, y en 20 países, ¿no?, se forma un jurado vía los institutos franceses, l'IF de 20 países, que organiza otros jurados que nombran a su vez un libro con premio Goncourt diferenciado. Así que, bueno, son vías de acceso, pero bueno, que muestran que hay un problema o una problemática y una complejidad, ¿no? Así que, bueno, eso yo creo que es un terreno muy rico para mostrar a los alumnos. Yendo a lo que preguntaba también Luis con respecto a lo concreto, ustedes habrán visto, Bea es una lectora voraz. Bea lee y además es la que difunde en el CEF, publica todas las actividades, las publicaciones, así que muestra la dimensión de todo ese universo, lo amplio que es. A mí en lo personal, y digo esto porque tal vez por ahí los colegas que nos están escuchando se sientan reflejados, siempre está el temor de que sea un universo tan vasto que a uno lo abrume y uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces por ahí lo que por lo menos yo hago, y creo que las colegas también, es agarrar, como dice Bea, una puerta de entrada, ¿no? Entonces de pronto empezar por uno, o empezar por una región, o por una problemática, ¿no? Entonces ahí, tirando de esa ficel, uno después va llegando a todo lo demás, ¿no? Pero si no, es cierto que es un universo muy, muy amplio. A nosotras nos pasó que, por ejemplo, todas compartimos como un fanatismo por Maryse Condé. La empezamos a leer todas y la adoramos, y de hecho le escribimos y aceptó ser como nuestra madrina, la madrina del CEF, lo cual nos llenó de orgullo. Pero empezamos por ahí. Desde ahí, por lo menos yo empecé por ahí, después vamos a ser el próximo, porque Bea nos insiste un montón. O sea, es como que en el diálogo, en hablar con gente que por ahí ha leído, está en el tema, uno va como buscando, ¿no?, que es de pronto lo que más a uno le resuena, porque el ABC creo que de cualquier docente es que uno solo puede enseñar, y lo enseña con eficacia en la medida en que uno está conmovido por eso que enseña, que uno está convencido, que a uno le gusta. O sea que por ahí es ese trabajo de que uno mismo tiene que ir encontrando sus autores, ¿no?, sus cantantes, y bueno, las problemáticas, las geografías que a uno más lo interpelan y le interesan, y desde ahí uno les ofrece tal vez a los futuros docentes o a los propios alumnos que ellos mismos después emprendan su propio camino en ese universo, que es un universo gigantesco, y no hay que tenerle miedo, ¿no? Al contrario, hay que pensar que desde cualquier lugar uno puede llegar a todos lados. Y pensando Sí, en el... Perdón, una cosita chiquita, pensando en el aula en Argentina en particular, que es donde nosotros nos movemos, volviendo siempre a la misma idea, pero que me parece fundamental, es que todas estas temáticas que relevaba Bea, que son tan interesantes, ¿no?, la hibridación, el multiculturalismo, las lenguas en conflicto o en conjunto, los pasajes, los exilios, la historia de la descolonización, son cuestiones que, digamos, que nos permiten también volver a nosotros. O sea, no olvidar eso, ¿no?, que también la literatura es un puente que nos permite volver a nosotros y pensarnos, y me parece que en un país como el nuestro, que es multicultural, ¿no?, que tiene muchas lenguas en juego, con también relaciones de poder entre esas lenguas, no me canso de decirlo, pero es importante resaltarlo, digamos, y también tenerlo en cuenta en el aula. Todo eso, digamos, la literatura también es un vehículo que nos permite reflexionar eso también para nosotros, ¿no? Y creo que los alumnos ahí tienen muchísimo para decir, porque sí, ellos están atravesados por eso, ¿no?, por esas historias y por esas lenguas, otras con las que convivimos en Argentina. Y pensando en el lado B, digamos, cuál podría ser una limitación,
a mí se me ocurría, más que una limitación, un riesgo, es que la lectura de estos universos otros, ¿no? se exotice, o sea, que uno lo lea pensando en algo exótico, ¿no? Y que pervierta un poco la idea que intentamos transmitir nosotros, ¿no? Porque a veces pareciera que Francia es como el grado cero, ¿no? No está marcado y el resto está todo marcado por cuestiones culturales otras. Y nosotros como argentinos lo vivimos a eso también, ¿no? Es como que España fuera el lugar no marcado y nosotros somos todos marcados, o en nuestra variación lingüística o lo que fuere. Entonces me parece que la literatura también nos permite pensar eso, y tenemos que tener cuidado de no caer en estos simplismos, ¿no? De golpe porque lees, no sé, una novela de Senegal, por ejemplo, porque acabo de leer una donde la mujer es la mujer de un hombre que tiene muchas mujeres y que sufre violencia de género y todo, decir, ay, bueno, en Senegal esto pasa siempre, ¿no? También contextualizar un poco para poder sacar el jugo de todo eso sin caer en prejuicios, simplismos y lecturas así muy, muy básicas. Totalmente. Y en este sentido, retomando lo que dice Salo, el año pasado, no sé si fue el año pasado, me corrigen si me equivoco, tuvimos una entrevista un encuentro con Gael Faye, y a mí me quedó marcado a fuego, creo que siempre lo repito y lo siento en ese sentido, que él decía que no se había encontrado en la literatura de Ruanda, que no se encontraba a sí mismo, pero sí se encontró en la francofonía de las Antillas, o las Antillas francófonas. Entonces, no se trata necesariamente de situaciones equivalentes, pero homólogas. Entonces, como dice Salo, en un país federal, inscriptos en el mosaico de la francofonía, la literatura, para hablar bien de ella, esta vez vuelvo para atrás, nos brinda esta posibilidad de descubrir otros modos de sentir y otros modos de inscribirse en lo real y de decir lo real, ¿no? Es un poco la perspectiva que propone Glisson del tout monde, es como mi individualidad, mi perspectiva, mi sentir inscrito en una totalidad del archipiélago que sale de la perspectiva unicista, no federal, y tal vez eurocentrada también, y que da cuenta verdaderamente esto que decían de Yamoyó, que declina la lengua a su manera, digamos. Uno ve la plasticidad y la variabilidad de la lengua, no es ella la que se adapta a él, sino que él la moldea, la amasa y hace que diga lo que él quiere decir desde su sentir particular. Pero tiene sus limitaciones, eso es cierto. Y quizás también la posibilidad de que la francofonía, el caso emblemático aquel era el de la fonética, pero entre a otros espacios curriculares, salte de la literatura, de las cátedras de literatura, y empiece a conquistar otro tipo de cátedras. A conquistar los corazones de otros tipos de cátedra, y las fonéticas, por supuesto, pero también el análisis del discurso, ¿por qué no alguna de las cátedras que en la formación docente se dan en español, porque son parte de los pilares de formación que no son la específica, disciplinar también, digamos, ahí se pueden empezar a imaginar vasos comunicantes en ese sentido, para que los profesorados de francés sean además fuente de enriquecimiento de los otros espacios a través de todo eso que tiene que, para universo inagotable la francofonía. Va haciendo cada vez más chiquita la imagen. Yo quisiera que a partir de este salto podamos hablar de dos cosas, de los problemas que tenga el CEF, o de las miradas que echan sobre el futuro inmediato o lo deseable, hacia dónde el CEF le gustaría conducir su acción, qué proyectos las podemos estar encontrando.
Bueno. Sí. Nos quedamos solas. Ay, no. Nuestra invitada. Podemos igual ir Ahí está, avanzando. ahí ya está Ahí volviendo. volvió. Ahí va. No vamos a contestar sin Sin Luis. Luis. Que además es, claro, el anfitrión. Claro. Sí, Luis, y de paso también le decimos a las personas que nos están escuchando que por ahí se pueden, tenemos un Facebook del CEF, ¿no? Y que ahí hay un montón de, bueno, de información que principalmente Bea va subiendo, y después que, bueno, por esta modalidad virtual que han tenido que adoptar las actividades del CEF por la situación de pandemia, las actividades que hemos hecho este año están subidas, o sea que por ahí las pueden mirar si quieren y se pueden sumar para las próximas que van a venir. En general nosotras apuntamos, tenemos como, también cada cual tiene un poco sus intereses, ¿no? Pero apuntamos por ahí a la literatura y a las artes relacionadas con la francofonía en general, todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Con la lengua, ¿no? Y de alguna manera también con la pedagogía. Entonces estamos siempre invitando gente que por ahí haga aportes desde esos ámbitos. Y como te decíamos antes, nos gustaría en el mediano plazo que ahora está, que en el mediano plazo ya lo están de alguna manera preparando al terreno Vicky y Bea, que dan unos cursos muy, muy interesantes de literatura, pero nos gustaría acompañar todo un gesto que parte de Lenguas Vivas, que es de convertirse también en un espacio de investigación, ¿no? En el caso de la traducción hay núcleos ya que están investigando, ¿no? Está el SPET y qué sé yo, nosotras querríamos también de a poco que también sea un ámbito para formar a los alumnos en la investigación, ¿no? Entonces, a partir justamente de eso, de intereses que se van identificando, de problemáticas que convocan, de manera como con el rigor que amerita cualquier investigación, ir haciendo un trabajo también en ese campo, ¿no? Para que también los alumnos participen eventualmente en congresos, en encuentros universitarios, ¿no? Y que ellos mismos hagan su propio camino en esa formación. Pero es muy variado, y Salomé, perdón, Salomé que me meta, pero a Salomé, por ejemplo, hace algo que es muy, muy lindo, muy interesante, que tiene que ver con el cine, ¿no? En el cine del Magreb principalmente. Perdón, Salomé, pero por ahí no lo pensaba decir, pero me parece que está buenísimo que las personas que nos escuchan lo sepan, para que vean la relación que hay con la práctica concreta de nuestra enseñanza, ¿no? Que no es algo que va como paralelo, sino que lo incorporamos. Sí, claro, además, digamos, de todos los proyectos, de todas las actividades que hacemos desde el CEF, todas estas charlas de las que hablaba Magda, de difusión cultural, también invitamos expertos en diversas temáticas que tienen que ver con historia, ¿no? Con filosofía, etc. Nuestra idea también es empezar a hacer proyectos interdisciplinarios dentro de la institución. Y desde el año pasado, con la materia que dicto en el traductorado, que es traducción audiovisual, empezamos a hacer un proyecto de traducción de cortometrajes que los hacen, digamos, hacen las traducciones los alumnos, exalumnos de la materia, ¿no? Y el año pasado hicimos, por ejemplo, con Observatorio Sur, que son quienes llevan adelante una muestra de cine que se llama Espejos y Espejismos. Hicimos la traducción de 4 cortos, 5 alumnas participaron y los proyectamos en el Lenguas con una charla, además, previa de parte de las expertas de Observatorio Sur. Y este año habíamos arrancado, lo estamos llevando adelante, pero la proyección quedó obviamente pospuesta para el año próximo, de otro proyecto de traducción, esta vez de mediometrajes, hechos por directoras de cine de Argelia, todas mujeres, siempre sobre temática de la mujer, que lo hacemos gracias a Observatorio Sur y también al Seminario de Mujeres y Lucha Anticolonial en Medio Oriente y Norte de África de Filo de la UBA, que son quienes nos dieron aparte del material, y bueno, hay 7 alumnos en este momento trabajando con esos cortos, y bueno, lo que estamos intentando hacer es eso, ¿no? Esa ida y vuelta entre materias de la institución a alumnos graduados, incluso porque algunos de los que están trabajando ahora ya son graduados, la experiencia de poder trabajar con material francófono y a la vez la experiencia de salir del aula, ¿no? De hacerlo por fuera del aula, incluso por fuera de la institución, porque la idea de estos cortos es poder proyectarlos incluso en sala de cine. Así que eso también es algo de lo que estamos
llevando adelante. Respecto del grupo del que hablaba Magda, es un grupo en realidad más bien de reflexión, no es tanto un curso, sino un grupo que lo que propone es leer distintas obras que nosotras proponemos en realidad a partir de ejes, ¿no? Y bueno, este grupo está integrado por estudiantes, en su mayoría, son estudiantes del traductorado de francés, del profesorado también, y hay una docente, ¿no? También de otra institución, un grupo de unas 15 personas, cada una viene habiendo leído la obra e intercambiamos reflexiones durante los encuentros, ¿no? El grupo es sobre el tema, son no lo dije, los escritores francógrafos. Ok. Me gustaría simplemente aclarar que al final vamos a poner una plaquita con todos los datos donde van a poder encontrar al CEF, a la Alianza Francesa de Salta y al Institut Français en Instagram, Facebook y redes sociales en general. Muy bien. Okay. Por último, otros proyectos que ahí está más Agus metida en eso, tienen que ver también con que lo que se hace, que se haga desde el CEF, cosas que después se puedan usar en las instituciones que enseñan francés, ¿no? Siempre, todavía no lo hemos concretado tanto, pero estamos hablando permanentemente con la profesora que enseña narración oral, de hacer grabaciones, con los profesores de fonética, grabar relatos, por ejemplo, del mundo francófono para que puedan ser usados en las escuelas, ¿no? Para ese lado, más Agus está siempre viendo los puentes que puede haber entre el profesorado y los colegios primarios y secundarios que enseñan el francés. O de primer momento hasta encontrarle la vuelta. Una de las características de nuestra institución es que tiene nivel primario, medio y terciario, y AENS. Entonces, honestamente sería una picardía que la francofonía se quedara, o sea, estas herramientas de reflexión queden circunscriptas al nivel terciario. Así que el objetivo, ahora en pandemia es un poco complicado, pero el objetivo más a largo plazo es intentar tender puentes a través de proyectos y actividades que puedan unir los distintos niveles. Pues, perdón, otro proyecto que arrancamos el año pasado es la reorganización de un sector de la biblioteca. Yo soy una de las responsables de la biblioteca y hicimos esto en articulación con el CEF, un sector dedicado a los autores y autoras de lengua francesa, ¿no? Entonces lo organizamos por regiones, está Francia, también escritores contemporáneos de Francia, y bueno, de las demás regiones de la francofonía. De hecho, también recibimos una donación muy linda de obras por parte de la librería Présence Africaine en París, y bueno, los libros quedaron allí en la biblioteca. Llegamos a catalogarlos, a entrarlos al catálogo, pero no estamos pudiendo disfrutar de ellos. Ya podremos hacerlo cuando se pueda volver a lenguas. Y además estamos conversando para ver si en algún momento podemos definir un espacio para el CEF dentro de la plataforma IEFCOF, a ver si podemos a través de este espacio llegar con algunas propuestas concretas y de uso aproximadamente inmediato al aula en cualquiera de los niveles, en fin, y espacios institucionales. Es en cualquier caso un lugar al que invitamos a todos los docentes y estudiantes avanzados de profesorado a visitar, nutrirse de las cosas, curiosear un poco lo que hay ahí, y esperamos que pronto también el CEF pueda estar proponiéndole a la comunidad algo de material que se pueda trabajar en el aula. Bueno, no me queda más remedio que ir cerrando, agradecerles infinitamente por este espacio, este privilegio que hemos tenido de tenerlas las 5 juntas. Era el momento, el día,
a la Alianza Francesa por haber querido, de Salta, por haber querido ser el soporte para que la Embajada de Francia adopte una estrategia de comunicación un poco diferente, que corra del eje. Esto ha estado totalmente corrido del eje, ha sido un encuentro improbable, y en todo caso es un gran honor para la Alianza Francesa de Salta, a la que agradecemos a la directora Graciela, al equipo de profesores que han colaborado en la promoción, en la preparación, en la gráfica, por supuesto al Institut Français, que nos ha apoyado y que ha llevado adelante, y a todos los que se han comprometido con la difusión de esto en cada uno en sus espacios. Tenemos amigos que han estado acompañándonos desde Neuquén, desde Tucumán, desde Cachi en Salta, desde Corrientes, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de la Nación, de algunas asociaciones de profesores de francés. Ha habido gente de Santa Fe también. Desde luego me estoy olvidando de alguien, pero y de más de alguien incluso, pero esto queda grabado. Catamarca, ahí la veo a Laura Carcillos de Catamarca también, queda grabado en la página de Facebook de la Alianza Francesa. Les recomiendo a todos que sigan al CEF por las redes, están en Facebook y están en Instagram. A la gente que está en la zona de Salta, que no deje de interesarse por las propuestas de la Alianza de Salta, que tiene una dinámica renovada en el último tiempo súper interesante, y por supuesto el Institut Français d'Argentine. Espero que haya sido del interés de todos. En todo caso, para mí ha sido un placer, he aprendido un montón y les agradezco infinitamente. Gracias a vos, gracias a la Alianza de Salta. Realmente es una alegría saber que, bueno, de a poquito podemos nutrir la reflexión y ojalá, bueno, haya de vuelta, ¿no? Esos intercambios en todos los sentidos, en todos los sentidos. Gracias, y yo también quiero decir a todos los que nos estaban escuchando que los invitamos a también seguir con estas reflexiones. Nosotros estamos entrando en esto, digamos, también somos aprendices y nos estamos formando, y la verdad es que es un universo riquísimo que nos está permitiendo muchísimo dentro del aula y con la comunidad en general, y que realmente vale la pena a veces salir de una cierta zona en la que uno se ha ubicado para salir a explorar otros universos y llevar a nuestros alumnos también en ese viaje. Así que gracias también por el espacio para poder llevar nuestro pensamiento un poco para todos lados. Y bueno, me sumo a los agradecimientos. También decirle a la Alianza Francesa de Salta que no duden en mandarnos información sobre las actividades que realizan, porque las alianzas francesas son una red impresionante y sabemos que tienen una vida muy intensa, cultural, que no es, ¿no?, que en cada lugar, así que nosotras sería un gusto poder difundir también y que obviamente se sepa, y bueno, y que darle vida a todas estas redes, ¿no? Porque las redes quedan en un plano abstracto si uno no las nutre de contactos, intercambios y las mantiene activas, así que con todo gusto, por favor contáctennos, y para nosotras siempre es un gusto. Todo lo que va llegando lo vamos difundiendo de distintos lugares con gran alegría, así que no duden en hacerlo. Bueno, lo mismo, muchas gracias, celebro también este intercambio, esta interacción, y bueno, convocarlos también a todos a participar de las actividades que organizamos. Gracias. Sí, insisto, muchísimas gracias. Gracias a la Embajada, gracias al IFA, gracias a la Alianza de Salta, gracias a las personas que se interesaron y nos acompañaron en este intercambio. Y me sumo al espíritu de mis compañeras, sigamos como ensanchando este archipiélago de la diversidad, y estamos a su disposición para lo que necesiten. Si podemos compartir material o lo que sea, hagamos de
apropiémonos de nuestra comunidad y nuestro rol de actores de la francofonía. Rol Muchas activo. gracias. Rol activo, exactamente. Muchas gracias, buenas tardes, hasta pronto, espero. Muchas Cuídense. gracias. Hasta pronto, gracias. Gracias.